Desde que se instaló la convención fue asediada inmediatamente. Ya yo recuerdo que el primer artículo que escribe el Mostrador fue a mediados de agosto, ¿ya? Y donde dije que había que cuidar a la convención, desde adentro y desde afuera, ¿ya? Al poco tiempo se hizo conocido el caso Rojas Vade, y no hace mucho, muchos amigos míos decían que la Constitución la había escrito Rojas Vade, ¿ya? ¿Ya? Entre todos los fake news que han salido, y yo tengo la impresión de que esta es una buena oportunidad para escuchar de primera fuente a dos personajes que fueron dos protagónicos, una de esta región, la María Barca, ¿ya? Convención constituyente electa por este distrito, distrito 15, ¿ya? Y Benito Barando, que no requiere presentación alguna. Eh, Anteayer estuvimos con Gabriel Salazar en San Fernando con la red de profesores de historia, y en alguna medida él, yo, todos que nos dedicamos al tema histórico, eh, eh, estamos contentos porque Chile puede poner fin el 4 de septiembre a nuestra violencia institucional histórica, ¿ya? En Chile todos los órdenes constitucionales se han construido sobre la base de el triunfo de los que ganan y los cadáveres de los que han fallecido, ¿ya? 1833, 1925, 1980. Yo siempre invito a mi hijo a todas las actividades que hacemos nosotros porque eh, creo que el orgullo más grande para mí sería como padre heredarle a mi hijo un Chile distinto, con un orden constitucional que haya sido conversado entre los chilenos y no producto de la imposición de algunos. ¿Ya? Yo creo que es una cosa a la cual nosotros debemos en hacerlo. Agradecer también a la Universidad de O'Higgins, a Hernán de vínculos con el medio, quien siempre nos facilita espacios para poder hacer estos eventos. Y yo sin más decir, dejo con la palabra a nuestra columnista Yasna, ya quien va a hacer la presentación y va en alguna medida a moderar el debate de estos dos personajes. Así que empezamos con un aplauso a los... Bien, es un agrado contar con todos los asistentes que están hoy día aquí presentes y también con quienes nos pueden estar viendo a través de la cámara. Les damos las bienvenidas a todos. Esperemos que este conversatorio sea del agrado de todos. Vamos a comenzar entonces por saludar a nuestros participantes, nuestros constituyentes. Voy a hacer una presentación breve de ellos para que los puedan conocer. Hoy en día contamos con Damaris Abarca González, es constituyente precisamente por nuestro distrito 15 de la región Bernardo O'Higgins. Ella, debo señalar, es deportista y política independiente, fue integrante de la Convención Constitucional en representación de este distrito, es coordinador y fue coordinadora de la Comisión Temática de Derechos Fundamentales. Realizó sus estudios básicos en la Escuela Manuel Francisco Correa Moreno, en Rengo, y su enseñanza media en el Liceo Luis Urbina Flores de Rengo, egresada en el año 2017. Más tarde estudió Filosofía y Derecho en la Universidad de Chile. Es ajedrecista, tetracampeona nacional y presidenta de la Federación de Ajedrez de Chile. En 2018 se convierte en la primera mujer en ser presidenta de la Federación de Ajedrez de Chile y también la primera mujer presidenta de una federación de ajedrez en Latinoamérica. Así que le damos un fuerte aplauso. Por su parte, también tenemos a don Benito Bernarda Ferrán. Él es psicólogo, doctor en Sociología y Político Independiente, fue integrante de la Convención Constitucional en representación del 12º Distrito, región metropolitana. Es casado con Lorena Cornejo y padre de 6 hijos. Realizó sus estudios básicos y medios en el Colegio San Ignacio El Bosque, egresado en 1976. En 1977 ingresó a la carrera de Psicología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se graduó como psicólogo. Luego hizo un magíster en Ciencias del Matrimonio y de la Familia en la Pontificia Universidad Lateranense en Roma, Italia, y un doctorado en Sociología con mención en Exclusión Social en Madrid, España. Ejerció como psicólogo en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y como profesor del Colegio San Ignacio y del Seminario Pontificio. Trabajó desde 1981 en el Hogar de Cristo, siendo director social de esa institución entre los años 1991 y 2011.
Es director internacional de la Organización Americana Solidaria. En las elecciones del 15 y 16 de mayo del 2021 se presentó como candidato por el Distrito 12º, región metropolitana, en calidad de independiente y como parte del Pacto Independiente por la Nueva Constitución. Obtuvo 43.081 votos correspondientes a un 12,65% del total de los sufragios válidamente emitidos, transformándose en la primera mayoría cristiana. En el proceso de discusión de los reglamentos de la Convención participó en la Comisión Provisoria de Ética. Posteriormente se incorporó a la Comisión Temática de Derechos Fundamentales. También cuenta más. Unos compañeros fueron efectivamente, ambos fueron partícipes de esta comisión. Así es. Bueno, debo decir que entonces que cada relator va a tener un tiempo de 20 minutos para plantear sus ideas y luego quizás la ronda de preguntas si la suya. Partimos por... Bueno, muchísimas gracias. No dimos el aplauso a Benito, ¿sí? Ya le aplaudió mucho. No, porque además Benito votó por mí en la Comisión de Derechos Fundamentales para ser coordinadora. Oye, gracias por estar acá. Son cada vez más las instancias en donde podemos encontrarnos. Y bueno, yo esperaría que los salones estuvieran llenos, pero sabemos que estamos divididos a lo largo del territorio, ¿ya? Sabemos, en este mismo momento hay conversatorios en Olivares, hay conversatorios en Tequino, hay conversatorios en Mayoa, y por lo tanto la gente, yo sé que está informándose, o espero, soy ilusa, quiero seguir creyendo en eso, y que van a votar informados el 4 de septiembre. Bien, nosotros hoy día vamos a tocar distintas temáticas, pero yo creo, perdón que me salte a lo mejor el protocolo de la sesión, es también resolver ciertas dudas. Sabemos que al final van a tener un espacio para realizar ciertas dudas, pero yo me voy a enfocar también en ciertas noticias falsas, ¿ya? Por ahí alguien lo dijo cuando nos presentó, ¿cierto? Que no está. Pero decía cómo se han instalado ciertas mentiras en relación a que incluso un sector de esta convención expidió la nueva constitución. Y yo voy a partir porque hoy día nosotros tenemos un nombre, ¿no? Que es descentralización, poderes locales, etcétera. Y partir diciendo que esta constitución se expidió con una mirada de región. La mayoría de los convencionales electos éramos de región. Muchas veces las disputas, cuando nosotros presentábamos una norma, se veía que a veces ni siquiera era por un tema ideológico político, sino que a veces votábamos los de regiones contra los de Santiago, porque la mirada de región se imponía frente incluso temas ideológicos. Además, es importante resaltar que en general todas las normas acá, en un promedio, se aprobaron algo así como por 117 votos. Muchos votos, y fue más del 2/3 que exigía para que quedara plasmada una norma a nivel de la nueva constitución. ¿Cierto? Ustedes saben que en este proceso nosotros necesitábamos ponernos de acuerdo. Y en ese ponernos de acuerdo teníamos que tener más de 103 votos para que una palabra llegara a este libro. Y la gran mayoría de las normas que están tuvieron mucho más de 103 votos. Hay normas que tuvieron incluso 154 votos. La totalidad de la convención votó a favor, por ejemplo, de el derecho a la integridad física, psicosocial, erradicar la violencia contra las mujeres, las niñas, las disidencias sexuales. Tuvieron altas votaciones. Y por lo tanto, yo creo que es importante primero resaltar lo que por ahí mencionó nuestro presentador. Ustedes saben que este texto tiene una estructura, ¿cierto? ¿Alguien de acá siguió la comisión, o sea, siguió la convención, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuántas comisiones había? ¿No? Ya, 7, muy bien. Y por lo tanto, estas 7 comisiones escribían de acuerdo al tema que le tocaba. Al comienzo, ya lo decía Yasna, nosotros trabajamos primero en comisiones provisorias, donde nos tocó con Benito, la comisión de ética, trabajar temas de probidad, de transparencia, sanción y prevención de las violencias, y donde se estaba escribiendo en paralelo el reglamento que nos decía más o menos la estructura de lo que iba a ser el texto. Y luego trabajamos en comisiones. Yo trato de ser bien pedagógica porque a veces hay cuestiones que no se entienden simplemente cuando vamos a la norma directa.
Y en las comisiones nos dividimos en sistema político, ¿cierto? En la comisión de principios constitucionales, la comisión de descentralización o Estado regional, que al final quedó como un Estado regional. En la comisión cuarta vimos los derechos fundamentales, y yo me voy a detener a hablar de eso porque evidentemente fue lo que más trabajamos con Benito, y yo creo que es el sello que trae esta nueva constitución, que por primera vez hablamos en Chile de derechos sociales. Ya la constitución del 80 lo que consagra son ciertas libertades en materia de los derechos, pero no hay una consagración de garantía o de acceso a derechos. Luego estaba la Comisión de Medio Ambiente, muy importante también, de hecho fue la comisión que más solicitud de audiencias públicas recibió, o sea, tuvo mayor participación popular, en el sentido de que mucha gente fue a decir lo que estaban viviendo y lo que proponían en este nuevo texto constitucional. Estaba también la Comisión de Justicia, que es importante, ¿no? Porque sabemos que hay un sistema de justicia que es complejo, que muchas veces es inaccesible para algunas personas, por lo tanto, había harto que trabajar y pulir en temas de justicia. Y estaba la Comisión de Sistemas de Conocimiento, que también nos ayudó bastante a nosotros, porque nuestra comisión era la que tenía más temas para ver, y por lo tanto la Comisión de Derechos Fundamentales tuvo que entregar algunos temas a otras comisiones. Bien, respecto a la descentralización y a esto de escribirlo desde la mirada de región, es fundamental, porque nosotros no solamente la descentralización la tocamos, por ejemplo, en la comisión que veía ordenamiento territorial, que es lógico, ¿no? Y que establecimos un Estado regional, donde hay comunas autónomas, donde avanzamos, por ejemplo, en incorporar la asamblea regional, donde el gobernador regional va a tener cierta autonomía, donde se va a crear un estatuto regional, donde la ciudadanía vamos a participar mucho más en las decisiones locales, sino que, y yo creo que es muy relevante cómo cada una de las cosas, cada uno de los derechos, nosotros lo planteamos con esta mirada descentralizadora, ¿ya? Yo les anoté algunos ejemplos acá. Por ejemplo, en el artículo 59, nosotros hablamos de un derecho que es muy moderno, el derecho al mínimo vital de energía, ¿ya? Sabemos que muchas veces en las regiones sufrimos con el tema de la energía, ¿sí o no? Acá en Machalí, yo vivo en Machalí, se nos corta de la luz, súper parejo. De pronto, una hora sin luz, otra hora, llamas a la empresa, no saben, están arreglando algo, es un problema. Y nosotros siempre ponemos fomentar una matriz energética descentralizada, ¿ya? Por ejemplo, la conectividad digital también le ponemos el apellido descentralizada. Sabemos que la conectividad, tanto vial, tierra, a mí me tocaba en la campaña yo estaba viviendo en Rengo, que es donde he vivido la mayor parte de mi vida, y venía a Codegua, venía el auto malo, resulta que me tomaba la micro, después me tomaba un colectivo, 2 horas y media me demoraba de Rengo a Codegua, que en auto me demoraría 50 minutos andando un poquito más. Por lo tanto, la conectividad sabemos que es compleja en las regiones, por lo extenso del territorio, pero además hoy día sabemos que estamos viviendo en una época digital, ¿sí o no? Casi todo está pasando en digital. La pandemia nos lo refregó en la cara, en donde las clases eran digitales, en donde incluso tú podías atenderte en el médico de manera digital, y todavía, ¿no? Uno puede sacar una consulta remota al doctor. Por lo tanto, avanzamos en los derechos digitales y en la conectividad digital. Ahí muy lindo, y Benito, que trabajó en la norma de personas mayores, con muchos grupos de organizaciones de personas mayores, donde se incluyen también sus derechos. Hablamos de cómo ellos también tienen que educarse en lo digital, ¿cierto? Mi abuelo ya no está conmigo, debe estar en alguna parte, pero él le costaba todo, sacar una hora, el tema de los bancos, la cuenta, ¿cómo lo hago con la cuenta RUT digital? Todo era un problema porque no hay educación digital en muchos sectores de nuestra sociedad, ni siquiera solo en las personas mayores, hay muchas personas que tienen que avanzar en eso. Por ejemplo, en la libertad de expresión, un derecho, ¿cierto? El derecho a una libertad, que es materia de derechos civiles y políticos. Hoy día la libertad de expresión, nosotros hablamos de medios pluralistas, descentralizados. ¿Por qué no podemos tener buenos medios en las regiones? Nosotros, a mí me sorprende mucho, de pronto acá, Benito, tú que eres de Santiago, a lo mejor no lo vives, pero uno prende la radio y están hablando del taco en Vitacura, ¿cierto?
se entera de todo lo que pasa en Santiago, pero en las regiones no tenemos medios locales tan fuertes, tan empoderados, y también obviamente con falta de financiamiento muchas veces. Así que tanto en los derechos fundamentales como en el ordenamiento territorial avanzamos a descentralizar, a que las regiones por una vez seamos protagonistas. Y en sistema político un avance muy importante a mi juicio es la Cámara de las Regiones. Ustedes saben, nosotros pasamos a un sistema bicameral asimétrico, quiere decir que ya se acaba el Senado y se incorpora lo que es la Cámara de las Regiones, que podrá legislar en materias propias de la región y que además van a ser, la Cámara de las Regiones va a ser 3 representantes por región. Y eso es muy importante porque vamos a tener los mismos representantes que otras regiones. Por lo tanto, va a valer lo mismo nuestro voto. Tiene muchas facultades la Cámara de las Regiones, pero también es relevante que ahora todas las personas que deben ser electas en estas cámaras regionales deben ser de la región. Aquí se acaba el turismo electoral, que es un factor que nosotros hemos criticado mucho, ¿sí o no? Y aquí de todos los sectores políticos, izquierda, derecha, vienen a postularse personas que nunca han vivido en nuestra región. Nosotros tuvimos incluso una convencional, tenemos una ex convencional, que en la elección pasada se postuló como alcaldesa en Conchalí o por allá. Salió electa en nuestro distrito. A mí me complicaría votar por alguien que no me va a representar en lo que nosotros vivimos en el día a día. Pero bueno, hay muchas personas que a lo mejor se sienten representadas igual. Con esta Cámara de las Regiones se acaba el turismo electoral, ¿ya? Bueno, avanzamos, no, llevo el tiempo, sí, ya no, todavía, ya. Avanzamos muchísimo en esta mirada y en el involucramiento de la ciudadanía. Tanto, por ejemplo, nosotros cambiamos, ustedes saben lo que pasa con el agua, ¿no? Estamos todos informados con el tema del agua. Hoy día es un problema tremendo, sobre todo en nuestra región, porque no solamente tenemos sequía, también tenemos saqueo del agua, en el sentido de que hoy día hay más acciones de agua en este país que agua de verdad. Entonces la gente usa el agua como una moneda de cambio, pero en estricto rigor no hay agua, y es un problema porque nuestros campos se están secando, los pequeños agricultores no están teniendo agua para los alimentos que llegan a nuestra mesa. Entonces hoy día nosotros cambiamos el sistema del agua, se acaban los derechos de agua, pasan a unas autorizaciones administrativas para poder evidentemente usar el agua, y aquí todas las personas que tengan derecho van a pasar a tener autorizaciones de uso de agua, pero también se hace con una visión descentralizada, y en donde la ciudadanía se empodera a través de los consejos de cuenca, donde se van a poder organizar respecto a cómo administrar el agua de manera comunitaria, pero que jamás, ¿cierto?, sea eso por sobre el derecho humano a tener agua. Nosotros en Chile tenemos más de 1 millón de personas recibiendo agua por camiones aljibes, y hay comunidades que abajo están sin agua y arriba están sembrando altos o monocultivos que consumen toda el agua. Entonces, la idea es volver a un equilibrio, ¿cierto? Un equilibrio con la naturaleza, pero también entre nosotros, los seres humanos, que podamos repartir de manera descentralizada que es un bien común natural. Así que eso son muchos derechos, yo sé que pueden tener dudas, por eso yo creo que nos centremos en eso, en preguntas y respuestas. Nada más comentarle que la descentralización no solamente nace a un ordenamiento territorial, sino que también cada derecho, cada principio que nosotros incorporamos tiene esta perspectiva. ¿Por qué? Porque éramos muchas personas de regiones y porque nuestros compañeros de Santiago como Benito comprendieron la importancia de soltar un poco el poder tanto político como económico que hoy día tiene mayoritariamente la región metropolitana. Gracias. Damos las gracias entonces por la intervención de Damos, y ahora vamos a dejar con sus 20 minutos a don Benito. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y arrancado, nos ha tocado venir en otras ocasiones. Estuvimos en Google ahí juntos también. Nos tocó ir a un grupo de constituyentes que nos invitaron para dialogar con una parte de la comunidad que subió también para ese diálogo. Así que y mañana me va a tocar también estar en alguna zona de acá de la región. Cuando me toca hablar de regiones, me ha tocado estar mucho en regiones. Me ha tocado estar desde Arica hasta Puerto Williams, me ha tocado hablar del capítulo 6 de la autonomía regional. Parto siempre reflexionando que algo de lo que dijo el historiador Martin la semana pasada, esta semana, inicio de la semana, que
por fin Chile, después de 200 años, va a poder descentralizarse y va a poder transferir poderes a las regiones como debería haber sido desde el inicio, ¿ya? Y lo que ahogó el desarrollo de Chile, lo ahogó mucho. Los cálculos, ¿no es cierto?, son variables, pero más o menos el 80% de los recursos se quedan en Santiago. Son más o menos, ¿no es cierto?, hay harta discusión en torno a ello, pero más o menos, y ese 80% es el que se produce en regiones, ¿ya? Es la riqueza que se produce en regiones, y no vuelve a las regiones, ¿ya? Ni siquiera se distribuye según la cantidad de habitantes, sino que se concentra en Santiago y se concentra mucho de eso, ¿no es cierto?, en las comunas, en 3 comunas de Santiago, en el sector oriente. Vieron hace una semana atrás, una empresa grande forestal decidió pagar donde tenía que pagar, lo que debía pagar, y la variación que hubo entre lo que pagaba originalmente y lo que pagó al final era gigantesca la diferencia, ¿ya? Era inconmensurable, y eso lo pagaba en la comuna donde tenía las oficinas anteriormente, Santiago, y no en el lugar donde estaba produciendo y donde tenía, ¿no es cierto?, su operación, que donde estaba impactando en el territorio y donde efectivamente requerían esos recursos para minorar seguramente varios de los impactos que provocan la empresa y promover el desarrollo en ese lugar. Y esto, cuando ustedes comienzan a leer la Constitución, queda muy establecido, y yo suelo decir, cuando parto hablando de esto, digo, lean solo el primer artículo, nada más. Y ojalá el día de mañana, cuando aprobemos esta Constitución, en las clases de historia se aprendan el primer artículo de memoria. Sobre todo el primer artículo con el primer inciso, cuando se dice que Chile es un Estado, ¿no es cierto?, social, democrático, de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico, ¿ya? Y por el segundo inciso, ¿no es cierto?, se habla de que nos reconocemos como una república solidaria. Porque se garantizan los derechos, que esa es la labor del Estado, ¿cierto? No es la labor de los privados, no es la labor de la sociedad civil garantizar derechos, sino que es acompañar, ¿no es cierto?, promover, respetar, colaborar en esa tarea. Pero le corresponde al Estado garantizarla. Como ponía, ¿no es cierto?, Damari, que la Constitución de los 80 se replegó en eso, produjo el Estado, habló de libertades, pero no garantizó derechos, especialmente, ¿no es cierto?, en estos derechos sociales. Entonces, en ese primer artículo, que era lo primero que quería destacar, se descuelgan después lo que es el segundo capítulo, que es el capítulo de derechos fundamentales. Hay personas que han dicho que es excesivo. Me lo dijo una persona en un Zoom que tuvo en la tarde antes de venir para acá. Yo decía, sí, puede ser excesivo, pero lo que nos cuesta tanto, esta persona de origen extranjero, vive en Chile hace mucho tiempo, yo decía, sí, a lo mejor es más simple ponerlo como en tu país, en Alemania, ¿no es cierto? Muy cortito decir que tienes el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, porque la comprensión que ellos tienen que tiene que ser igualitaria. Tú tienes que aportar la misma calidad de educación, la misma vivienda, tienes que asegurar esos derechos. Bueno, nuestra comprensión no es así. La pillería chilena, ¿no es cierto?, es que después tú perviertes eso, lo transformas en un negocio, ¿no es cierto?, armas una máquina detrás, si no lo restringes, lamentablemente, ¿no es cierto?, en el enunciado del derecho, complejo. Cuando ustedes lean el derecho a la vivienda, por ejemplo, del 51, que trabajamos fuerte con Damari, con Matías, con harta gente de la región, porque nos plegamos a una iniciativa popular de normas, ¿cierto?, de pobladores. Bueno, si ustedes ven, tiene 5 incisos dicen, pero se bastaba con poner el derecho a la vivienda digna y adecuada, que proteja a las personas, a las familias, y que a las comunidades, y incluya, bastaba con eso. Pero claro, tuvimos que restringir y poner los atributos de esa vivienda adecuada dentro del artículo. Después tuvimos que insistir en que el Estado podía tener acción para construir viviendas. Piensen ustedes en los subsidios rurales, que tantas veces se quedan sin un oferente para construirlos, y no se construyen. Y la plata queda, ¿no es cierto?, la persona tiene la ilusión cuando recibe el subsidio, y después nadie quiere construir. O sea, tuvimos que decir que el Estado podía diseñar y construir vivienda, algo que ocurría con la Corpi, con la Cormi, ¿no es cierto?, que ocurrió con la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, fue el Estado el que creó esa empresa, ¿ya? Pero claro, la Constitución de los 80, cuando limitó, lo tuvimos que especificar. A mí no me gustaba especificarlo, pero por esta tradición que se armó a partir de los 80, había que insistirlo. Después tuvimos que insistir algo que es insólito, porque debía ser parte ya de la política chilena, el crear casas de acogida para mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar, insistirlo en un artículo constitucional, un inciso de vivienda. El techo es también un techo transitorio, para alguien que ha vivido en la calle, para alguien, ¿no es cierto?, que no tiene dónde ir, y una persona mayor, o para una mujer, ¿no es cierto?, que ha sufrido violencia familiar, que nos cuesta tanto obtener, ¿no es cierto?, un techo transitorio. Y hay mujeres esperando, y esperando, ¿no es cierto?, puede llevar a que les cueste la vida a esas personas. Y por último, tuvimos que dar un mandato que también es insólito para mí, pero lo tuvimos que hacer, que es el Estado el que debe imponer el suelo.
Es insólito. Yo estuve a mediodía con los comités de vivienda de La Pintana y con algunos de Peñalolén en un punto de prensa en La Pintana y me decía, increíble, o sea que las pobladoras y los pobladores tienen que salir a buscar suelo para construir sus viviendas. Si yo no soy un agente inmobiliario y piensen ustedes un poblador o una pobladora, tienen que ir a negociar. ¿Qué va a ocurrir allí? Especulación. La persona va a buscar un terreno, ¿no es cierto?, que a lo mejor es más o menos barato, va a pelear para que lo faciliticen, va a presionar al municipio y se va a armar una máquina, ¿no es cierto?, que puede terminar, y debe haber terminado en varias partes de Chile, con especulación. ¿A quién le corresponde garantizar un derecho? Es al Estado. ¿Quién tiene que disponer de ese suelo? El Estado. No tiene que salir a buscarlo las personas, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, va en el último inciso de ese artículo. Se los pongo como ejemplo porque tuvimos que extendernos en muchos de estos artículos que a lo mejor en la próxima Constitución no ocurra y diga, basta de decir nomás vivienda, salud, educación y listo, y nadie tiene que especificar todos los derechos porque van a estar ya normalizados entre nosotros qué es lo que significa eso, pero tenemos que especificarlo, porque el Estado no maneja un sistema integrado de suelos públicos. No sabemos la cantidad de suelo que tienen las Fuerzas Armadas. No sabemos la cantidad de suelo que tienen las universidades del Estado, las universidades tradicionales, a través de todos sus organismos autónomos. No sabemos la cantidad de suelo que tienen los órganos autónomos de muchos de nuestros ministerios. No sabemos la cantidad de suelo que tiene Ferrocarriles del Estado y no lo tenemos en un sistema integrado a todos los suelos públicos. Entonces muchos de ellos se desprenden de suelos, se los venden a la inmobiliaria porque tienen un buen precio, se pagan, y esos suelos podrían haber sido para construir viviendas integradas. En La Calera hay 9 hectáreas en el centro de La Calera que los tiene Ferrocarriles del Estado, y el apetito inmobiliario debe ser alto por ese predio. Y si nosotros no nos anticipamos, como ocurrió, ¿no es cierto?, en Antofagasta, que el ejército ha vendido suelo, ¿no es cierto?, y se conservan los campamentos y no hay suelo para construir, dice, no hay suelo público. Y digo, pero qué vergüenza, si hay suelo público. Lo que pasa es que no lo tenemos en un sistema integrado de suelos que lo pueda manejar el Ministerio de Vivienda, no para apropiarse de ello, se lo va a pagar, ¿no es cierto?, a la entidad autónoma, al ejército, ¿no es cierto?, a la universidad, que es parte de su patrimonio. Pero se lo va a pagar según lo que cuesta el terreno, según la especulación, ¿no es cierto?, acerca del terreno, la especulación inmobiliaria, ¿ya? Y en La Pintana, cuando llegamos hace 34 años, mi familia, ustedes conocen el campo de Antumac, de la Universidad de Chile, agronomía, veterinaria. Bueno, ese campus, desde que nosotros llegamos hace 34 años, tiene por lo menos, yo diría, 80, 100 hectáreas no utilizadas. ¿Y cuántas familias de La Pintana fueron llevadas muy lejos de su red familiar postulando a vivienda? Y al frente está el Fondo de la Platina, de Línea, y ya no se justifica que esté ahí, es insólito que esté metido dentro de la ciudad, o sea, estar en otro lugar, y por comodidad haya permanecido. Y en Línea, ¿no es cierto?, al principio pensó en el zoológico, sacar el zoológico y llevárselo para allá, inicio de los 90, y no resultó. Bueno, fue una lucha, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Agricultura y con la Línea, hasta que al final, hace un año atrás, el Ministerio logró comprarle parte, ¿no es cierto?, la mitad de eso, y seguramente le va a comprar también el resto. Y ahora se están comenzando a construir las primeras 1.700 viviendas en ese lugar. Para la cantidad de llegados que hay en La Pintana, que hay pocos campamentos, pero miles de familias llegadas. La Pintana, San Ramón, La Granja, ¿no es cierto?, parte de la Florida, de la zona sur de Santiago. Esos terrenos de la Chile y de Línea, ¿son del Estado? Son del Estado. Los pagamos todos nosotros. Nosotros los mantenemos, ¿ya? Y eso no están disponibles, ¿no es cierto? Y ahora, ¿no es cierto?, los hacemos disponibles. Y esto lo pongo porque en el Estado Social Democrático de Derecho sí se garantizan derechos y eso va a presionar fuertemente al Estado. Después con gradualidad, lo que decía Damaris, con pertinencia territorial, ya se están construyendo casas con pertinencia territorial, lo que no se hacía en el pasado, lo que va a estar en Puerto Natales, y las casas del DS49, ¿no es cierto?, que sin deudas ya se están haciendo con pertinencia territorial, ¿ya? Y están avanzando muy bien en casas preciosas, que se están construyendo, ¿no es cierto?, y de muy buena calidad. Entonces, este primer punto lo quería comentar, y me quería descolgar después del Estado, segundo que quería destacar, del Estado regional. El Estado regional ha sido bombardeado por muchos lados. Yo creo que a Damaris le ha tocado, nosotros también le toca más en la región metropolitana, o en las grandes regiones, ¿ya? No en las otras regiones, ¿eh? En las otras regiones están felices. Cuando uno habla de la Cámara de Regiones se paran a aplaudir. Esto que sacaba el Senado, cuando me preguntaba la prensa, en ninguna parte nadie ha lamentado que sacaba el Senado. Yo por lo menos no lo he tenido en ninguna parte. De todos los diálogos me ha tocado, yo diría desde que partí, no sé, más de 1000 diálogos. Yo he tenido todos los días Zoom, he tenido conversaciones y trato de aceptar todo para poder ir contando lo que estamos haciendo.
¿ya? Y ahora en este tiempo comunicando lo que ya quedó escrito. ¿Y cuál es la resistencia? Pone que tienes que compartir poder. Y vas a tener que compartir poder, y cuando alguien tiene mucho poder, claro, por supuesto que influye más en el Senado, porque sabe más o menos cómo influir. Ya son pocas personas, y hay un grupo que siempre ha sido más o menos de la élite. Tú puedes influir. Y como yo soy parte más o menos de la élite, ¿no es cierto? Les cuento, cuando llegué a la convención, no conocía más del 20% de las personas. No tenía vínculo de amistad ni con el 10% de las personas. Y tenía alguna amistad un poquito más profunda con el 5%. Y en todas las comisiones que me tocó participar a mí de manera ad honorem con el Estado, que pedía permiso en mi trabajo, ¿no es cierto?, que son 12 comisiones, ¿no es cierto?, ministeriales y unas 6 presidenciales, conocía siempre al 75, casi el 80% de las personas. Tenía vínculo de amistad casi siempre con más de la mitad de las personas. Y tenía mucha amistad con un cuarto o un poquito más de un cuarto de las personas. Imagínense qué tremendo. Eso es la LID, no la LID. No estoy criticando la LID, porque soy parte de esa LID que era convocada para resolver, ¿no es cierto?, dificultades que vivía el Estado de Chile, pero lo muestro esto como ejemplo porque al llegar las regiones a la convención, la LID, ¿no es cierto?, pierde su influencia. Y ustedes se dan cuenta que uno de los dolores más fuertes de la LID es no tener control de la convención. Y se nos critica a los independientes. Tamara y yo somos personas independientes, ella en una lista de partido político, pero independiente, y yo, ¿no es cierto?, independiente de los 70 independientes que llegamos, ¿no es cierto?, sin lista de partido. Mi distrito, el 12, que es muy populoso, Puente Alto, La Pintana, ¿no es cierto?, bueno, Puente Alto y La Florida, que es muy populoso, además, Pilchi y San José de Maipo, somos 4 independientes sin lista de partidos, de 6 constituyentes. Eso es un signo de parte de la comunidad, es decir, no quiero escoger otras personas, quiero escoger a estas personas que me dan mayor confianza para llevar los intereses de nuestro distrito, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, a la convención. Y eso, por supuesto, genera inestabilidad. ¿Y yo qué digo? En la LID digo, confíen. Esto va a cambiar la distribución del poder y vamos a salir todos beneficiados. Tú vas a disminuir solamente la influencia, pero al final el desarrollo de Chile va a ser más íntegro. Vamos a tener, ¿no es cierto?, menor desigualdad territorial y nos va a permitir también que especialmente, ¿no es cierto?, las personas puedan acceder a derechos garantizados similares en todo el territorio nacional. De hecho, en la Cámara de Regiones no solamente dejamos las leyes de acuerdo regional, que son muy importantes, por supuesto, por todo, ustedes lo pueden ver después en el texto, en el capítulo 6, sino dejamos 3 derechos fundamentales, que son salud, educación y vivienda. Que la Cámara Política no lo puede ver por sí sola, tiene que llegar a un acuerdo con la Cámara de la Región. Esos 3 derechos. Para que cuando estemos aquí en O'Higgins, y después yo esté en Aysén, y a lo mejor estemos en Arica, el derecho a la vivienda se cumpla de manera pertinente en ese territorio. Y para que yo cuando evalúe cómo está funcionando el derecho a la vivienda y su garantía en todo Chile, diga sí, se está haciendo de manera equitativa. No se lo comió Santiago, no se lo comió Valparaíso, no se lo comió Concepción. Tenemos, ¿no es cierto?, una equidad en cómo lo estamos realizando. Lo mismo, ¿no es cierto?, en salud. Y eso era lo segundo, lo del Estado regional. Lo tercero es que se incluyen los derechos a la naturaleza. Hemos sido bien vilipendiados por algunas personas que dicen, ¿cómo que la naturaleza tiene derecho? Y yo creo que una periodista, ¿no es cierto?, casi irónicamente lo decía. Y el abogado le respondía por dentro, le decía con claridad, bueno, ¿por qué las empresas tienen derecho? ¿Por qué la naturaleza no va a tener derecho? Si un niño tiene derecho, ¿no es cierto?, lo tiene que defender un adulto. Tú puedes tener otro defensor de los derechos. Se lo entregamos a la Defensoría de la Naturaleza. ¿Por qué un río no va a tener derecho a mantener su biodiversidad producto del agua que pasa por el río? Que yo, atentando contra el derecho a que ese río mantenga esa biodiversidad, que al final mantiene la vida, ¿no es cierto?, mantiene el ciclo del agua, yo no lo voy a defender. No voy a defender un bosque nativo, no voy a defender las altas montañas, no voy a defender los glaciares, ¿no es cierto? No voy a señalar con fuerza que el agua es un bien común natural, inapropiable, intransable. Carahue se reían porque puse como ejemplo hace unos días atrás, dije, imagínense que hay un peaje al llegar a Carahue y que una persona sea dueño del aire de Carahue y te diga, usted va a entrar acá, ya, y va a estar 3 días, le calculo la cantidad que va a respirar, cuántos metros cúbicos, ¿no es cierto?, va a respirar, y me tiene que pagar el aire que va a consumir antes de entrar a Carahue. Eso fue lo que pasó con el agua. Era un bien común de todas y todos nosotros, tú tenías derecho a uso, pero, ¿no es cierto?, era el uso, ¿no es cierto?, no podía usufructuar y no podías disponer. Las otras 3 características, ¿no es cierto?, de la propiedad. Ya, perdón, uso, goce y disposición.
tenía, ¿no es cierto?, no tenía el goce y la explosión, sino que tenía el lujo, como correspondía. Yo tengo derecho a agua en La Pintana, y vivo en un pequeño pueblo, trabajo en la tierra, llegué a trabajar ayer a limpiar las aves y las arvejas, ya, porque había estado mucho tiempo afuera, y tengo el agua, siempre por el agua en el periodo que corresponde, a veces menos porque ha habido menos agua en el último tiempo, pero yo voy a seguir teniendo el uso del agua. Era lo que tenía antes de la Constitución de los 80. Yo no vivía ahí, llevo 34 años, no estaba en los 80 allí, pero las personas tenían agua. Y cuando había menos agua, bueno, se entregaba menos agua, se ponían de acuerdo. Ahora cuando ya tienes propiedad, como otro periodista decía, o sea que le van a expropiar el agua. Pero si el agua nunca había sido propiedad, si en el mundo no existe eso. Dicen que hay algo en California y algo en Australia, pero he tratado yo de indagar. Yo no he visto todavía que alguien sobre un derecho a uso ponga después un derecho a propiedad. Es como que yo dijera, todas estas sillas las podemos usar nosotros, pero no las podemos usar porque son de mi propiedad. Eso es muy insólito, son de uso común, ¿no es cierto?, son un bien para todos nosotros, pero al final yo me apropio de ellas. ¿Qué pasó? Bueno, se separó el agua de la tierra. Eso fue lo que existe. Y el agua pasó a ser, ¿no es cierto?, un bien que tuvo transada. Hubo una lucha tremenda porque hubo un candidato a presidencia de la República que inscribió agua en todo Chile, hasta agua aymara. Y hubo una pelea que llegó a la Corte Suprema, que la ganó la comunidad aymara por derechos ancestrales de esa agua. Se la habían inscrito porque se dedicaron a inscribir agua en Chile y tú después te enterabas que habían regalado 50 años un predio y alguien inscribió el agua. Como tú no supiste que había que inscribirla, bueno, te la inscribió otra persona. O inscribió, ¿no es cierto?, ríos, inscribió canales, y al final las personas separaron el agua de la tierra, tienen propiedad los bancos, tienen propiedad las mineras, secaron el río San Pedro, que llega, ¿no es cierto?, desde la cordillera, iba bajando hacia el Salar. Nos tocó visitarlo, Damaris no pudo por problemas de salud, a mí me tocó subir y quedé choqueado cómo secaron el río San Pedro. Lo chupan desde arriba el agua para la minería. Y me imagino que también Codelco, otro, ¿no es cierto?, saca el agua de allí para la minería. Y tú ves los campos, en la estación San Pedro, un campo seco, y ves los muros donde tenían la huerta, los quechos, ¿no es cierto?, los árboles secos, donde estaba la huerta, vivía muy modesto, se secó todo el borde del río San Pedro. Porque el agua la sacan desde arriba, con una tubería. Entonces, los derechos de la naturaleza es lo tercero que quería comentar. Y lo cuarto, que también, ¿no es cierto?, hay una fuerte discusión, lo podemos conversar también con Damaris acá, los sistemas de justicia. Se dice que van a haber distintos sistemas de justicia. Hoy día en Chile hay sistemas de justicia distintos. Justicia para ricos y para pobres. Es distinto. Y hay justicia militar más encima. Y además tenemos este sistema de justicia indígena, vayan a Rapa Nui. Está el Consejo Anciano funcionando hace tiempo. Y la Corte Suprema, cuando se sobrepasó el Consejo Anciano, la Corte Suprema golpeó la mesa y dijo, no, sobre eso usted no puede meterse, violación. Se puede meter en temas de vecindad, se puede meter, ¿no es cierto?, en peleas entre familias, pero no se meta en lo que corresponde, ¿no es cierto?, a la justicia ordinaria. Tenemos una ley y una constitución. No tenemos leyes indígenas, tribunales indígenas, ¿no es cierto?, no tenemos. Es una ley y una constitución. Un Estado regional, no federal, es un Estado regional. Hay países que son un país, 51 estados y más de 500 primeros pueblos, Estados Unidos. ¿Ya? Hay países que se declaran, como España, ¿no es cierto?, en el segundo artículo de la Constitución, se declaran varias naciones y regiones. ¿Ya? Y así lo ponen, naciones y regiones. ¿Eso atenta contra la unidad del Estado? No. Bueno, y eso se reconoce en los sistemas de justicia. Y no solo eso, ordenamos los tribunales, sacamos de las competencias de los jueces, de la Corte Suprema, el nombramiento de los jueces, y los ponemos en el Consejo para la Justicia, y nos critican y dicen, es el desastre en Argentina e en Italia. Y yo digo, pero si no estamos haciendo caso a Argentina e Italia, le estamos dando mayor poder a los jueces, 8 puestos en el Consejo de la Justicia, como lo está haciendo Bélgica, y que es el mejor evaluado entre los países comparables, porque los de Europa del Norte lo hacen distinto, el Consejo para la Justicia. O sea, tratamos de buscar la mejor experiencia para tener un adecuado equilibrio, pero además creamos la justicia vecinal para las regiones y para las comunas. Terminamos con esto que es tan absurdo, ¿no es cierto?, que el municipio controla el juzgado de policía local. O sea, es insólito. Eso pasa a ser parte de los sistemas de justicia y se transforman en justicia vecinal. Y se crean los centros de justicia vecinal, que su labor principal no es juzgar, es mediar. Entonces, cuando hay vecinos que tienen conflicto, lo primero es mediar, como ocurre en los juzgados de familia. Y anticipadamente, ¿no es cierto?, en la mediación se resuelven temas que no tienen por qué escalar porque las personas logran ponerse de acuerdo. Y hay personas especialistas que ayudan a la mediación antes de judicializarla. ¿Cuántos sistemas de justicia habrá? Uno solo.
pero dentro de esa le vamos a dar la potestad, ¿no es cierto?, similar a los juzgados vecinales, a que los pueblos originarios que tengan prácticas constitucionarias puedan resolver temas de menor cuantía, ¿ya? Como lo hacen en Canadá, revisen ustedes cómo lo hacen en Canadá, que son efectivamente menor cuantía. ¿Cuántos pueblos lo podrán hacer? 3, 4 pueblos en Chile. Los changos no tienen prácticas constitucionarias, los diaguitas, ¿no es cierto?, yo no conozco, además se mezclaron, ¿no es cierto?, mucho. Váyanse, ¿no es cierto?, acabo de estar con Lidia González, una compañera nuestra, con los yaganes, serán 200 los yaganes, o menos de los que viven hoy día en Puerto William, los cahuascas también. O sea, cuando uno comienza a revisar qué pueblos pueden ser, bueno, los mapuches, por supuesto, ya están en Rapa Nui, y seguramente vamos a tener, ¿no es cierto?, en el norte los 3 pueblos más grandes. Pero ¿qué molesta Chile? ¿Qué molesta cuando uno conversa de esto? Los mapuches. Y ahí vamos nuevamente a la herida de los mapuches. Porque la herida es los mapuches. No son los licanantay, los atacameños, no son, ¿no es cierto?, los quechos, no son los aymaras. Es que un mapuche pueda tener mayores privilegios que yo. Y en la Constitución no tiene mayores privilegios. Hay 5 grupos históricamente discriminados sobre los cuales ponemos derechos específicos. Mujeres y disidencias sexuales, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores, que decía Damari, y los pueblos originarios. ¿Y qué lo hacemos? Hacemos lo que hace la justicia en muchas partes del mundo. Aquellos históricamente discriminados, les reconocemos derechos específicos en la Constitución que están en los convenios internacionales que Chile ha firmado, pero que Chile no ha firmado. ¿Podríamos eso obviarlo? Por supuesto que sí, como me dijo un abogado en el sur, me dijo, Benito, si eso ya está, porque firmamos tratados internacionales, sí, pero no lo cumplimos. Entonces tenemos que volver a amarrarlo dentro de la Constitución para exigir que se arme la ley correspondiente. Patricio Aylwin se comprometió en la campaña presidencial a reconocer constitucionalmente los pueblos originarios. ¿Qué ocurrió? Lo bloquearon en el Congreso porque no tenía los 2/3. ¿Y qué tuvo que hacer? La salida fácil, armar la ley que implicaba un quórum menor. Entonces, eso, ¿no es cierto?, cambia los sistemas de justicia. Y por último, la participación, la pueden leer en el capítulo 4. Nosotros pusimos un capítulo que es de democracia participativa. Lo que queremos es que no solamente haya, ¿no es cierto?, existe una democracia representativa, sino que en todos los territorios pueda haber mayor participación de la ciudadanía. ¿Cómo tú legitimas a una persona que está representándote a ti? Siempre que tú participes más, seas de derecha, de centro, de izquierda. Si la ciudadanía está participando más, es más legítima la persona que yo he elegido para que me represente. Porque yo sé que estoy participando, no sé, hay 67 artículos donde se exige la participación de la ciudadanía. En el artículo 28 pusimos en la comisión nuestra, que lo vio también otra comisión al final, pero lo habíamos armado nosotros en la comisión, que para decidir acerca de personas que tienen discapacidad, leyes, ¿no es cierto?, programas, políticas, tiene que estar la participación vinculante de las personas y sus agrupaciones. Vinculante es lo más alto en la participación, ¿no es cierto? Es consulta, incidencia y vinculante. Bueno, y eso pasa por un montón de normas. El 197, que es ordenamiento territorial. Si no hay participación, no puede salir, ¿no es cierto?, el ordenamiento territorial. Y tiene que haber participación de las comunidades para ordenar el territorio en base a las cuentas. Y eso es parte de la mesa participativa. Pero más, metemos 3 instrumentos, que es el plebiscito, la iniciativa popular de norma, con un 3% del padrón electoral, y la iniciativa revocatoria de norma, con un 5% del padrón electoral, y esta última obliga al plebiscito. La anterior, ¿no es cierto?, va al Parlamento y se discute, y es obligatorio discutirla, pero esta última obliga al plebiscito. O sea, si esto hubiese ocurrido, ¿no es cierto?, con la ley de pesca, lo más probable es que Chile habría reunido, no el 5, el 10%, ¿no es cierto?, del padrón electoral, y lo más probable es que la ley de pesca la habría derogado a la ciudadanía. ¿Ya? En el momento, ¿no es cierto?, en que se sospechó que esa ley de pesca no había sido bien construida, ¿ya?, o de manera transparente. ¿Ya? Entonces, ese mecanismo también lo ponemos. Quería hacer este barniz, ¿no es cierto?, de estas cosas para entender que detrás de esta Constitución hay una búsqueda de un trato más equitativo dentro de la sociedad. Y estamos atacando, y en derechos fundamentales trabajamos arduamente, ¿no es cierto?, para atacar las raíces estructurales de la desigualdad. Ese fue el trabajo que hicimos. De hecho, nuestra comisión, si ustedes evalúan, fue la comisión que tuvo mayores horas de trabajo, jornadas extensísimas. No pudimos salir a las regiones, porque no se pudo. En la época que estuvo Damari, ¿no es cierto?, Matías, y después la segunda tanda, ¿no es cierto?, con los otros coordinadores, no tuvimos tiempo para poder sesionar. Tuvimos votación a los fines de semana, teníamos reuniones con nuestros propios equipos, también en las noches, para poder ir llegando a acuerdos, ¿no es cierto?, de los derechos que allí quedaron contemplados. Eso es. Gracias.
les damos las gracias entonces a nuestros intervinientes con estas exposiciones y ahora vamos a dar paso para la ronda de preguntas para que la quieran efectuar y así aquí nuestros exponentes nos puedan ayudar a responder todas esas dudas. Preséntese y díganos cuál es su... Me llamo Andrés Delgado, soy parte de la federación. Hago una pregunta a cada uno. Una pregunta a Damaris sobre, yo tengo una, por ejemplo, ¿sabéis que yo puedo hacer en un club aquí? Yo tengo unas ganas de hablar de la constitución en el club de ajedrez, por ejemplo, pero el problema es que los clubes deportivos tienden a ser apolíticos. Y sabemos, por ejemplo, que en dictadura llaman a los sindicatos que sean apolíticos como si fuera algo positivo. Como, por ejemplo, aquí en la Federación de Estudiantes tenemos postura política. Y yo creo que los sindicatos deben tener postura política. Porque en sí los sindicatos, las federaciones de estudiantes, sí son escuelas políticas. Uno se educa teniendo como una educación cívica. Entonces, ¿será sano que en los clubes deportivos se politicen eso? Y ahora la pregunta a Benito sobre... yo creo que igual a mí me gusta la teología de la liberación. ¿Ya? Yo he hablado con hartos evangélicos por la Constitución. El problema es que los evangélicos tienden a ser como Cristo fascistas. Y sabemos que aquí en Chile somos creyentes, o sea, yo creo que el 90% es creyente aquí en Chile. O sea, en ese sentido, igual a lo mejor la izquierda ha dejado un poco tirado a los creyentes. Bueno, Gramsci habla de la hegemonía cultural. ¿Cómo recuperar la teología de la liberación o el mensaje real? Porque ¿no? generalmente las poblaciones son evangélicos, en las poblaciones más humildes. Y otra pregunta a Benito sobre el diálogo. Por ejemplo, usted como psicólogo, Santiago tiene otro contexto que las regiones, porque en sí Santiago es más politizado. Por ejemplo, ya que es una ciudad más industrial, donde hay más sindicalismo, la gente está más... Pero que el problema es que aquí en Rancagua, por ejemplo, Chillán, no sé, en regiones, tienen esa mentalidad más latifundista. Entonces son más individualistas, velan por lo suyo. No sé si en una generalización nomás, por ejemplo, los peleantes, los mineros, los camioneros, tienden a ser como muy agresivos cuando uno habla de la construcción. Por ejemplo, hay una noticia falsa y yo saco esto, la Biblia, esto, ¿dónde sale lo que usted dice? Y se espantan. Entonces, como psicólogo, a lo mejor no estoy haciendo algo correcto, a lo mejor, con decirle dónde estamos. Y no sé por qué se enojan tanto. Eso. Vamos a partir con Damaris para responder la primera pregunta. Sí, bueno, yo creo que ahí hay varias reflexiones que podemos hacer respecto a cómo participar de la política, ¿ya? Porque ya lo decía Aristóteles, no lo invento yo. El ser humano es un animal político. Nosotros para poder vivir en sociedad tenemos que ponernos de acuerdo. Muchas veces, o sea, las políticas deportivas las deciden políticos, gente que nosotros elegimos, gente que está en cargos públicos, y eso es así. Yo creo que de hecho nosotros hacemos política en el día a día. Yo como madre es donde más he crecido como una mujer política, como mamá, donde me di cuenta que la sociedad me obligaba a mi hijo a ser de una manera. Porque, por ejemplo, un día estoy con Elian y Elian me pedía una muñeca en una tienda grande. Entonces, Elian me decía, mamá, es que quiero una muñeca, y una señora llega y me dice, pero ¿cómo le va a pedir una muñeca a la mamá si es para las muñecas? Y nosotros hoy día decimos, oye, hay que erradicar los estereotipos de género, y si un niño quiere jugar con muñeca o quiere jugar a la cocina, está súper bien porque el día de mañana va a poder cocinar a su hijo, va a poder cuidar a su hijo bien, y una niña si quiere jugar al fútbol, puede jugar al fútbol, porque la mujer hoy día, escucha que lo hacemos bien haciendo deporte. Por lo tanto, erradiquemos, y eso lo deciden muchas veces las políticas en relación, por ejemplo, a la educación, los políticos. El Ministerio de Educación define un currículum,
que hoy día en Chile es estereotipado, ¿ya? Y eso tampoco lo digo yo, hay investigaciones que dicen que, por ejemplo, el currículum oculto en los libros, por ejemplo, en biología o en ciencia, prácticamente no hay mujeres como bibliografía, o no hay alusión a grandes científicas, cuando sabemos que ha habido solo una mujer que ha recibido el premio Nobel de Ciencia muchas veces, esto que es Marie Curie. Entonces, la política, o sea, el día a día, yo creo que se resuelve muchas veces y tenemos que tener conversaciones políticas. Para mí fue complicado cuando yo decidí ser candidata, siendo una mujer deportista. Yo fui dirigente estudiantil muchos años en mi colegio y en la universidad, y después asumí como dirigente deportiva, pero se me criticó mucho, porque me decían que no había que mezclar el deporte con la política. ¿Y por qué? Porque decían que la política era un espacio sucio, porque cuando tú llegas a la política te contaminas. Entonces yo le decía, pero yo quiero llevar el fair play del deporte a la política. Y por eso me metí a la comisión de ética. Por eso yo dije, oye, hay que prevenir la corrupción, hay que ponerle atajo, hay que poner transparencia, hay que prevenir la violencia política. Pongamos esto sobre la mesa. Y nosotros hicimos muy buen reglamento de ética, pero ¿saben cómo nos llamaron? Talibanes. Porque le poníamos mucho atajo, porque no los mandábamos a clases de ética, sino que le hacíamos multas grandes. Cuando alguien, por ejemplo, mentía, cuando alguien violentaba a otro. Y a mí me sorprende mucho porque no es tan difícil, creo yo, no violentar a un compañero o un colega en un espacio donde pensábamos que iba a poner la razón y el respeto primero, antes que el insulto, la noticia falsa. Pero hay un sector que lo hizo constantemente y es el sector que más estuvo en la comisión de ética. O sea, eso es así. Hay 9 convencionales de la derecha que estuvieron constantemente en el comité de ética, que era un comité externo, independiente, autónomo, que lo sancionaron. Yo la última presentación de denuncia que hice fue para Teresa Marín, en donde la sancionaron con un 20% de su dieta. 20%, porque ya la habían sancionado tanto, y el porcentaje de retención de tu dieta iba aumentando. Entonces al principio era 3, 5, 10, 20, y resulta que esta chiquilla salió diciendo que donaba su dieta cuando probablemente estaba recibiendo 10 lucas, si le estaban sancionando, tenía 5 denuncias, algo así. O sea, no tenía sueldo y ella salió diciendo que lo estaba donando. Entonces, una gran heroína. Y por lo tanto, siempre se nos criticó, y hoy día yo sé que es difícil meter la política en la inclusión deportiva, pero yo creo que es justo y necesario. Y nosotros, de hecho, en la norma de deporte, porque incluimos el derecho al deporte, la actividad física y las prácticas corporales, y incorporamos en el último inciso la participación vinculante de las socias y socios en la toma de decisiones. Y esto tampoco lo inventamos nosotros, trabajamos con muchas instituciones deportivas, más de 100 instituciones ligadas al mundo de la actividad física y del deporte participaron, desde universidades hasta el Club Social y Deportivo Colo Colo, los hinchas azules de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, Wanderers, Everton, muchas instituciones ligadas a grandes clubes sociales y deportivos participaron. Y creo que ahí agradecerles nada más a todos estos movimientos por el deporte, Fundación Clubes, Fútbol en la Calle, la mamá de Charlie Arangui, de hecho, nos acompañó a lanzar la norma en el Congreso. Así que hay que involucrarse, porque yo creo que la política está en todo lo que hacemos, y para que nos escuchen tenemos que involucrarnos. Y nosotros estamos defendiendo la actividad física y el deporte, porque cuando invertimos 10 pesos en actividad física estamos ahorrando 50 pesos en salud. Eso lo han comprobado los países desarrollados que invierten en actividad física, porque es salud preventiva. No nos van a... Cuando yo empecé a hablar de deporte en la convención, me miraban así con ojos de, oye, ¿qué está hablando esta mujer? Y le empecé a mostrar las cifras. Oye, mira, en Chile lo que más se agrupa a la gente en clubes sociales y deportivos. Las cifras están aquí. Lo que gastamos en Chile, un 90% en salud, es tratamiento de enfermedades, muchas ligadas a la falta de actividad física. Tenemos niños obesos, tenemos gente sedentaria. Hay que hacer algo con esto. Y, sí, uy, qué importante esto. Y la norma de deporte tuvo más de 130 votos. Cuando nosotros la presentamos como indicación a que lo conversáramos, tuvo 152 votos a favor. Fue transversal. Entonces, eso yo creo que fue súper lindo. Benito me patrocinó, yo andaba ahí pidiéndole a todo el mundo, tuve de derecha. Todo el mundo apoyaba, porque sabíamos que hacía bien.
Así que ojalá más personas ligadas al mundo del deporte y la cultura se interesen por la política. Gracias, Damari, por tu respuesta. Vamos a continuar para responder la otra pregunta con Benito y luego continuamos con la pregunta. Sí, pues ya me extendí antes. Yo creo que las iglesias históricamente se involucran en política, ¿ya? Históricamente. Claro, y yo creo que ocurrió que durante la dictadura se satanizó esa política, ¿ya? Entonces tú tenías participación política, los nombres, imagínate los nombres de los partidos en Chile, Izquierda Cristiana, Democracia Cristiana, o sea, no era algo tan lejano, o Cristianos por el Socialismo, no sé, o los evangélicos, ¿no es cierto?, que apoyaron en la candidatura pasada, ¿no es cierto?, al candidato republicano. Entonces, claro, creo que hay una participación política. Lo que pasa es que a veces se desconoce o no se quiere reconocer, perdón, si no se quiere reconocer esa participación política. Y participan e influyen. De hecho, nosotros sacamos de la Constitución las exenciones tributarias para la Iglesia, porque las dejamos en la legislación, ¿ya? Estaba en la Constitución de los 80. Y la legislación lo tiene que regular, que un aeródromo, ¿no es cierto?, tiene exenciones tributarias, el club deportivo la tiene, ¿no es cierto? Bueno, también la va a tener una iglesia, un templo, ¿no es cierto?, la va a tener, pero no tiene por qué ser constitucional. ¿Ya? ¿Y por qué era constitucional? Por política. Porque hubo, ¿no es cierto?, lobby político para que creara la Constitución, ¿ya? Entonces, claro, cuando se hace política, es la política limpia de quien la hace o considera que la hace, y la otra es la política sucia, ¿ya? El día venía para acá y un periodista me decía, usted no cree que se vio afectado en su imagen pública por una participación política. Y dije, ¿por qué no voy a afectar? Es que yo, o sea, lo único que tengo que responder a mi conciencia. O sea, si yo algo que tengo que hacer y el miedo de mi conciencia es el principal problema que tengo que tener, me voy a enfermar por esto, ¿ya? Y aquí lo que voy con esto es que tú tienes que trabajar mucho para que la evolución de la conciencia, ¿no es cierto?, religiosa, sea más madura en las personas. Toleremos las diferencias, sepamos convivir con esas diferencias. Y eso le ha costado mucho a la política chilena. Si tú recuerdas en la época del Padre Hurtado, los grandes dirigentes sindicales, yo diría casi la totalidad, no estoy seguro, pero yo creo casi la totalidad, por lo menos tengo 5 nombres en la cabeza, entre ellos el más significativo, Rosario Ples, todos eran católicos y eran comunistas, ¿ya? O sea, había una conciencia política, se quería modificar una realidad, y eso, ¿no es cierto?, los movilizaba y no había una sospecha sobre esas personas, ¿ya? Sospecha que yo creo que se acentuó fuertemente durante la dictadura. De hecho, me tocó un diálogo ayer con el Centro Teológico Evangélico, y su director quiso dialogar conmigo y tuvo un excelente diálogo, ¿ya? Y yo creo que eso hay que estimularlo, y hay que perderle el miedo a hablar de política, ¿ya? Porque la política es, bueno, lo que vivimos todos los días. ¿Cuál es la política? Cuando se habla de la familia, todo eso es política. Tenemos que estar hablando, que no significa, ¿no es cierto?, que yo me agarre el moño con otro, me ponga a insultar o agreda a otras personas. De hecho, dentro de nuestra comisión, tú casi no veías agresiones entre nosotros. Los que estábamos allí era muy raro. Pero claro, había otras personas que permanentemente agredían, ¿ya? Y particularmente a las mujeres, a todas las mujeres, pero particularmente a las mujeres indígenas, como lo demostró la Fundación Multitudes. Hizo una evaluación de las agresiones dentro de la convención y dijo, mujeres que agreden a mujeres y particularmente a las mujeres indígenas. Entonces, creo la teología de la liberación o lo que sea, que las personas puedan manifestar, ¿no es cierto?, su pensamiento, y bueno, cada uno de los credos religiosos muy avanzados, los luteranos, por ejemplo, en Alemania, son muy avanzados en esto, en los derechos sociales, ¿no es cierto?, han trabajado mucho. Y acerca de lo otro que tú dices, a mí no me ha pasado eso. Por ejemplo, estuve en Tirúa, y en Tirúa estuve en el centro cristiano, donde fueron mayormente católicos y algunos evangélicos. Antes había estado en Salomón con las comunidades mapuche, después estuvo la Malucha con la gente más del arte, de la música, y la verdad que en el diálogo no me pasó que las personas no quisieran hablar de política. La gran mayoría ya se había leído parte de la Constitución, la tenían en la mano, ¿ya? Adolfo Millaud, que es exalcalde y fue ex constituyente, se había preocupado de distribuirla a una gran cantidad de gente. No alcanzó a todos porque tenía solo 300 que él había mandado a hacer, y con esas 300 le distribuyó a mucha gente. Y llegaron con la Constitución rayada, y dentro de esas personas, me imagino que había de todo el espectro político. De hecho, me dijeron que había algunas personas de derecha que estaban allí, y bienvenidos sean, ¿cierto? Porque esa es la gracia de la convención política, que tú puedas tener diversidad de personas y no sientas que es una amenaza. Y yo creo que eso es lo que nos pasó en Chile, que al final
el otro en la polarización pasó a ser una amenaza, ¿ya? Y la manera, ¿no es cierto?, de atacarlo es enrabiarlo, para que el otro responda con rabia, yo lo grabe y lo tire después a la red. Entonces lo pico en algo, lo molesto, entonces la persona explota y al final termino invalidando la política. Mira como todos los políticos se ponen a pelear. De hecho, ustedes revisan la convención, el mismo periodista me hizo una pregunta día en el auto, me dijo, pero Benito, ¿hubo pelea en la convención? Saca el cálculo cuánta gente peleó. O sea, nosotros, si votábamos 103 personas, yo te diría que casi nadie, no sé, 110 personas, no tuvimos ninguna pelea. Y ahí Damaris, cuando tenía que responderle a las personas que agredían, le respondía tranquilamente, ¿no es cierto? Y las otras personas le sacaron unos letreros ofendiéndonos, ¿no es cierto? Que hicimos un letrero grande, con letras blancas, con fondo negro, y efectivamente respondió. Al otro lado, ¿no es cierto?, había una violencia, pero no había que entrar en ese ¿cierto?, torbellino de violencia, al final iba a terminar rompiendo las relaciones. Entonces, lo último, lo individualista, bueno, nos atravesó a todos. Piensen ustedes que el individualismo está asociado a una manera de vincularnos en la cual se te dice a ti que tú eres quien te construye a ti mismo. Entonces tú tienes que construirte a ti mismo, no la sociedad. La sociedad no va a contribuir en eso, el Estado tampoco. El Estado producido, el Estado subsidiario a la negativa, que es el que inspiró, ¿no es cierto?, la Constitución de los 80. Entonces, en las poblaciones hay mucho individualismo. Yo al lado de una de ellas que es Castillo, y hay muchísimo individualismo. ¿Ah? Bueno, claro, y personas que están encerradas en su casa, ¿no es cierto?, que no quieren vincularse, que anteriormente, ¿no es cierto?, en el pasaje se preocupaban. Uno de ellos me decía, la población Yungay el otro día, en la granja, estoy en la Pintana, pero en la granja me decía, Benito, aquí en la población Yungay, cuando yo era chico, todos los del pasaje nos preocupábamos cuando alguien quedaba sin pega. Y nadie decía nada. Nos turnábamos, mi papá, mi abuela, todos se turnaban, y todos los días le llevaban la olla de comida. Entonces te tocaba a ti, y tú le preparabas comida para las 6 personas que vivían en esa casa. Y nadie decía nada. Llegaba la olla de comida, con los panes arriba, vecina. Y la vecina lo recibía, porque después le iba a tocar a ella ayudar a otro. Era parte de la vida del pasaje. Y dice, sigo viviendo en el mismo pasaje, me quedé en ese pasaje y las rejas están hasta arriba, los autos no caben en el pasaje, entonces ahora no se pueden meter porque son pasajes muy estrechos, molestan y se enojan porque queda el auto, porque raspaste el auto, y terminan en peleas entre vecinos, la música fuerte, los equipos de música, ¿no es cierto?, me decían, los profesores metidos dentro de las casas. Y él me decía, yo no tengo nada contra los bienes materiales, pero eso nos hizo alejarnos tanto de los vínculos que al final ni siquiera nuestros hijos ya juegan en la calle. Claro, el individualismo, para desmontarlo lo que viene ahora va a ser complejo, pero tenemos que trabajar por eso, porque si no nos vamos a destruir mutuamente. Partimos ahora con la pregunta del caballero. Me llamó la atención la cosa de que es presentado como una virtud muy grande de ser independiente. ¿Qué queda para los dos militantes partidos políticos? Yo creo de que incluso con todo el respeto, yo creo que hoy día el militante del partido político es un poco egoico, porque es fácil culpar a los partidos. Pueden ser personas de los partidos que hayan cometido muchos errores e incluso faltas y graves. Pero los partidos son algo noble, algo que yo me directo ser socialista y ser militante. Y me parece un poco exagerado presentarlo como una virtud ser independiente. Eso. Claro, yo hablé justamente de ello, y a lo mejor Damaris también después lo puede profundizar. Yo no lo presento como una virtud, digo la ciudadanía prefirió a los independientes. Eso es lo que yo digo, no es virtud. Hubo otros que hablaban de virtud, ¿no es cierto? Yo no lo he dicho nunca, de hecho, yo defiendo siempre a las personas que participan en la vida política. No tengo, creo que sin vida política es muy difícil, ¿no es cierto?, poder administrar un país. Y ahora recorriendo Chile, ¿no es cierto?, los militantes de tu partido y de los otros partidos no han estado acompañando en todo, son los más ordenados. El 50% de los jugadores. Claro, son los más ordenados y todo. Pero cuando tú haces una revisión de lo que ocurrió en los partidos, ¿qué ocurrió? Tú le transferiste recursos. Nosotros, en la Comisión ENCRE, donde me tocó participar, pusimos una condición que tenía, ¿no es cierto?, que reficharse. ¿Y qué ocurrió con el refichaje? Recuérdalo tú. ¿Qué ocurrió con el refichaje? Pedimos una exigencia de transparencia en el refichaje. Que se hiciera, ¿no es cierto?, con clave única, que todos supiéramos. ¿Y qué le ocurrió al final? ¿Ya? El refichaje se hizo con fotocopias de carnet.
y en una comuna que queda al lado de mi comuna, tu partido, ¿no es cierto?, reclutó el 10% de su padrón. Entonces, ¿eso qué termina haciendo? Ensuciando al resto de las personas, no a ti, no al resto de los que nos han acompañado. No estoy defendiendo a San Ramón ni No. militante como de Ramón. No, lo que yo estoy diciendo es que ¿qué es lo que ocurrió con los partidos? Cuando se da una oportunidad de refichaje, como lo han criticado gente, no tanto del PS, sino de la Democracia Cristiana, yo digo, bueno, tú tuviste la oportunidad de refichar a tus militantes, haz la pega de salir a la calle. Yo llegué a La Pintana, y en La Pintana, ¿no es cierto?, ganó Juncker, salió diputado, 39%, en la primera que era binominal. Y él arrastró a Esteves, y salieron los 2 diputados. Juncker nos apareció más, ¿no es cierto?, por La Pintana, Esteves apareció más frecuentemente, y Esteves salió a la segunda, pero con una competencia directa con Maximiliano Razo. Y la Democracia Cristiana desapareció del distrito nuestro, y desaparecieron los socialistas de Puente Alto, siendo que tenían mayoría los socialistas en Puente Alto. Producto histórico, ¿no es cierto?, en Puente Alto. Perdieron la alcaldía y después, por supuesto, tuvieron una gran debilidad. ¿Quiénes están recuperando hoy día? Bueno, muchos movimientos sociales, o el Partido Igualdad, ¿ya? Porque yo creo que no se hizo el trabajo de salir a buscar a los militantes, de formar a los militantes, de tener los cuadros para tener las personas que puedan después seguir propagando, ¿no es cierto?, una ideología que le pueda hacer bien a Chile, ¿no es cierto?, en la que tú crees y un grupo grande de personas creen. Y hoy día se están refortaleciendo. Yo estoy viendo que se están refortaleciendo y están entrando gente de otra edad, ¿no es cierto? Y mi opinión en eso es que no pudieron hacer los cambios que tenían que hacer y siguieron, ¿no es cierto?, viviendo en el transcurso de lo que haya ocurrido en el 73 durante la dictadura y no se dieron cuenta que el mundo había cambiado mucho y muy rápido, ¿ya? Y de los que están... Yo no entiendo los sí. parte de los partidos. Los que están en nuestro grupo, y Damari los conoce, bueno, varios son muy cercanos al Partido Socialista, pues, y lo están capturando para llevarse al Partido Socialista, porque ¿qué tienen los independientes? Recuerda cómo nos denominamos nosotros antes de la convención, no en la convención, independientes no neutrales, no somos neutrales. O sea, si los que estamos dentro de ese grupo, que después terminamos inscribiéndonos como independientes por una nueva constitución, ya somos personas que no tenemos neutralidad. O sea, tenemos una tendencia, ¿no es cierto?, política, la demostramos en las votaciones. Ve cómo votamos todos, ¿no es cierto?, del grupo nuestro, ¿ya? Pero ¿qué quiere decir eso? Que nosotros no militamos, pero muchos de los que están en nuestro grupo van a terminar en los partidos, porque establecieron vínculos con los partidos, establecieron vínculos de confianza, y solamente van a colaborar en la construcción de los partidos, de la democracia. Pero tiene que ser una democracia distinta. Si no participamos, estamos acá, de lo que está ocurriendo en Chile, nos va a pasar la misma crisis. Y los partidos dejaron de convocarnos para participar. Yo por lo menos nunca en la comuna tuve una convocatoria para participar de ningún partido. Y llevo 34 años viviendo en La Pintana. O sea, encuentro impresionante. Y las pocas veces que fui al PS, quizás el PC era más estructurado, pero al PS o a la Democracia Cristiana era un pequeño grupo de personas, amigos entre ellos, que eran chiquitos, o sea, no convocaban una gran cantidad de gente. Y en eso hay que gastar mucha energía. Se les traspasaron recursos a los partidos para poder hacer eso. Desde la Comisión Emirates se dijo, mira, que no lo financien más los donantes para que no los capturen. Y bueno, yo digo, mira lo que hicieron. Formaron un montón de gente, no, formaron un montón de gente. Bueno, ahora están llegando gente joven y creo que eso va a ir cambiando y la nueva constitución lo va a promover con una democracia más participativa. Pero creo en los partidos y lo entiendo. No, me gustaría decir algo respecto a los independientes y los partidos. Yo creo, de hecho, a mí me pasa algo, yo desconfío mucho de los independientes, no de ti, ni del grupo de independientes no neutrales, porque ustedes llevan un programa político, principios, directrices, pero a mí me pasa que desconfío mucho de los independientes sin apellido. ¿Ya? Los independientes no neutrales tenían un apellido, tenían un programa, tenían 9 lineamientos. Pero los independientes a secas no sabes qué pasa con esa gente. Y para mí eso es una dificultad, una desconfianza. Sí. Y yo estoy de acuerdo, yo por algo fui independiente dentro de un proyecto político amplio que es Apruebo Dignidad. Ese fue mi espacio político en donde yo decidí ir como candidata independiente, pero confiando en un proyecto político. No era yo, no creo en los caudillismos, creo en un proyecto, y el proyecto se hace en comunidad, se hace en un grupo, ¿cierto? ¿Y qué pasó en la convención? El ejemplo de un independiente absoluto fue Rodrigo Logan, un joven hombre que creo que lo vi 2 veces en la convención constitucional, con suerte. La vez que llegó con fotógrafo, de hecho, para tomar fotos de que estaba en el Congreso. Y que hoy día va por el rechazo cuando en la convención
estaba tratando siempre como de fingir algo que no era, porque tú no sabías lo que era, ¿te fijas? Entonces, yo desconfío mucho del independiente sin apellido y sin un programa, un proyecto político. Yo soy cercana hoy día al proyecto del Frente Amplio, ¿por qué? Porque yo creo que incluyó cosas que los partidos históricamente no supieron incluir. Por ejemplo, el feminismo, a las mujeres. Yo todavía veo partidos políticos... El partido que tiene el 50% de las mujeres. Ya, perfecto. Y vieron a la primera presidenta, yo lo aplaudo. Mi compañero socialista. Pero me enamoré de un socialista en la convención. Y fíjense que eso a mí me llevó a que el mundo independiente en la región ya no me invitara. ¿Por qué? Porque me enamoré de un compañero socialista. Y antes de eso, los partidos eran los que eran más duros conmigo. Por ejemplo, el Partido Comunista. Compañeros de mi grupo eran los que más funas hacían si no votaban a favor de no sé qué, cuando nadie entendía cómo votábamos. Después tenía que llegar a explicarle, pero ya me habían funado. Entonces, al final es muy duro. Es muy duro estar dentro. Yo me saco el sombrero a veces por los militantes, porque es muy duro. Pero yo creo que esa dureza tiene que ir cambiando. Tenemos que hacer que los espacios políticos sean protegidos, sean más amorosos. Y no lo digo desde que todos nos estemos abrazando y dando besos. Estoy diciendo de que la gente tú las invite a participar en la política. Eso es lo que están haciendo los partidos jóvenes, donde vemos muchas mujeres, donde estamos diciendo, oye, hoy día yo estoy acá y acá a veces estoy con mi hijo, porque es una manera distinta de hacer política. Llegamos las mujeres con los tríos. Por lo tanto, es importante que comentar. Bueno, estamos ya casi en el tiempo. Vamos a hacer las dos últimas preguntas y ojalá las podamos responder de manera breve porque tenemos los últimos 2 minutos. Entonces, vamos a partir con la pregunta suya y luego suya. Las vamos a decir que la digan los dos para que nuestros oyentes las puedan explicar. Mi nombre es Luis Peña. Soy una agradecido. Por 8 años trabajaba de con el tema laboral, y fue siempre recorrer. Y volví a mi antiguo ángulo de la empresa de ferrocarril a la población donde transfería en la nosotros, usuarios de medios, y todo eso. ¿A dónde voy? Tengo individual un menor que dice: usted tiene que entender, cuando yo llegaba en el tiempo de la situación, de que, como usted mencionaba, bueno, usted decía que no es casualidad eso, de que los partidos políticos hayan ganado el territorio. Usted sabe, como yo, que esa fue una política que instauró la concertación de movilizarnos a la gente que participaba en el mundo de política de los 80 y mantener pequeños grupos operativos durante las elecciones. Esa situación, ¿a dónde voy? Para mi generación fue una tragedia y ganando el 88 la idea del siglo de la nación se continuó con la constitución. Yo pensaba que me voy a morir y no voy a morir. Cuando partió el tema de la revuelta, yo estaba en una PNL al interior de Calama. Llegué acá y me dice que mi papá se había vuelto, ¿no? Todo ese día que tenía que lo que hay que hacer es salir a movilizarse. En eso estaba cuando viene el otro proceso que conocemos y la derecha no logra asumir su tema. No puede, y tenemos, yo apoyo obviamente la opción del progreso del cambio. Se instala la constitución y vemos ese día el nuevo de la nación. ¿A dónde voy? Y yo felicito. Estoy maravilloso que sea una mujer y una mujer de la Cruz. Entonces se da una señal a la ciudadanía. Pero entonces, ¿cómo eso se ve cuando 2 o 3 días después Mónica González entrevista a Héctor Yaitul? Y creo que dicen: a nosotros no nos interesa eso. Independientemente de nosotros no reconocemos ese proceso. Entonces, esa señal para los convencionales, yo les pregunto, es porque todos estamos de acuerdo, estamos acá, estamos claros.
pero la gente que vota afuera, si todo lo que hemos hablado acá, se hemos escuchado, maravilloso. Espero que nos vaya bien, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo convencemos a la gente? Porque la gente afuera no lee, no entiende. Le tengo con manzana y la gente no entiende. Y tiene instalado eso de que los abusos van a tener más derechos. Yo digo, lo que es lo que ustedes explicaban. Hay un solo sistema, pero se instaló. La derecha se le hizo la pega muy fácil. Los mayores, las personas que más trabajamos por el rechazo, van a gente que no es esa fortuna. Entonces yo ahí veo un poco ahora no se me puede, no sé, revisar que porque se tenía la mayoría de hecho la constituyente ya teníamos todo listo. Entonces pensó que venía una nueva elección parlamentaria. ¿Cómo explicamos que la derecha, la cantidad de parlamentarios que tuvo? Entonces, esta es una oportunidad histórica. Yo creo que no se va a volver a dar, yo no lo voy a ver. Entonces, si nosotros no somos capaces de redoblar los esfuerzos y salir y lograr que el apruebo gane, yo sería. Es que no entiendo cómo. Muchas gracias. Yo tuvieron, o sea, Sí. lo que había que hacer. Había preguntas, no es forma política. Agradecemos, sí. Esa es la pregunta. No sé. Sí, agradecemos. La pregunta es cómo se va a lograr que esto llegue a la ciudadanía para que pueda ser verdad. Para afuera, no Agradecemos entonces su pregunta. Seguramente el domingo se la vamos a responder, pero antes vamos a escuchar la pregunta del caballero atentamente para que podamos responder las dos. Primero quiero agradecerte. Creo que se ha reconocido y es mucho. Este es el trabajo, como dicen, Gracias. un comentario para los derechos de la naturaleza. En realidad, los derechos de la naturaleza están muy bien protegidos, pero en realidad, cuando los derechos de la naturaleza, protegemos una naturaleza. Si accedemos lo que nos da Dios, nos da la naturaleza ya no nos va a permitir vivir. Se nos agota la capacidad de vida. Nos va a pasar con para los que tuvieron. ¿Cómo te llamas tú? Reinaldo Muro. Gracias. Y los que hicieron comentarios, ingeniero que fue ADN. Fue ADN y hubo propaganda por el rechazo por la pagada. Por los derechos sociales, donde dicen que si se implementa la Constitución, no va a poder reclamarse a nadie. En esta actual Constitución, los derechos sociales, nosotros que ponemos plata, seríamos los accionistas, no tenemos ningún derecho a reclamar cuando se pierde, cuando solo ganan los accionistas, solo por todas. Perdemos poder. Yo, lamentablemente, hace 2 años sufrí una enfermedad. Me dieron 4% de la fundación. Es seguro, pero por médico me bajaron ese porcentaje. Yo pago, o yo como empleado, pago lo que pago, le pago al seguro, pagamos un centro de nuestra pensión, nuestro ATP, todo lo pagamos. Y cuando me dije esta situación, yo de guardar simplemente, si hubiera sido auto, hubiera sido una máquina, el seguro vaya a pagar, no habría cerrado. Y es increíble cómo nos ponen una condición humana peor que los máquinas en este sistema. Entonces, me gustaría que utilizaran, como se está planteando, que lo profundizaran un poquito más con las derechos sociales, sobre todo el sistema de producción. Bueno, yo esbozar un poco, a ver, nosotros avanzamos mucho en materia de derechos sociales y como nunca avanzamos en la fiscalización incluso de ellos.
Primero porque la Constitución del 80, ya lo decíamos, solo consagra libertades. En educación, tú tienes la libertad de educarte donde quieras, pero en realidad eso va a depender de las lucas y hoy día de una tómbola incluso, de la suerte. Salud, tú tienes la libertad de poder escoger dónde atenderte, pero resulta que nuevamente depende de tu bolsillo. Y nosotros ahora hablamos de sistemas nacionales, generalmente. Cuando hablamos de un derecho, nos involucramos con la solución. O sea, en salud decimos, oye, hay un problema, 1 de cada 10 chilenos estamos en una lista de espera, por lo tanto tenemos que tratar de agilizar el tema, de que las personas que tienen una real urgencia puedan atenderse por sobre el dinero. Por lo tanto, hablamos de un sistema nacional de salud, público, universal e integrado. Ojo, no estatal, es que no todo va a ser estatal, integrado, pueden estar prestadores públicos y privados. Perfecto, lo explicamos, lo resolvemos. ¿Cómo se financia? Bueno, rentas generales de la nación, pueden establecerse cotizaciones personales, ok, entregamos incluso cómo se financian, y ya lo decía Benito, de manera progresiva, está en una varita mágica que al otro día vamos a tener todos los derechos, no, progresivo porque todo cambio tiene que ser paulatino. En materia de seguridad social, nosotros establecemos un sistema de seguridad social también más fortalecido, en donde lo financiemos de manera tripartita, el trabajador o la trabajadora, el empleador o empleadora y el Estado también se haga parte. Y aquí en seguridad social va todo, chiquillos. Va el Sistema Nacional de Cuidados, donde sabemos que cuidan a personas con discapacidad, personas con enfermedades terminales, personas mayores. Ahí también está incluido en el sistema de seguridad social. Por lo tanto, nosotros no solamente hablamos de derechos, sino que nos involucramos en cómo los vamos a resolver y en cómo se van a financiar. Aquí hay mucha gente que dice, oye, pero más gasto, ¿cómo lo vaya a financiar? Nosotros, por ejemplo, en materia laboral, entregamos más derechos laborales, por ejemplo, la negociación colectiva, el derecho a huelga. Que nosotros podamos negociar colectivamente, por ejemplo, nuestro horario de almuerzo, ¿involucra más plata del Estado? No involucra más plata del Estado. Involucra que se reparta mejor la riqueza que hay en este país y que los grandes empresarios les paguen más a sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? O que tengan condiciones más justas, horario de almuerzo, bonos de transporte, etcétera, etcétera, que podamos nosotros ir a negociar como trabajadores. No involucra más gastos. Por lo tanto, eso en materia de derechos sociales muy someramente, Benito yo creo que va a mencionar otras cosas, ¿y qué hacemos? Yo comparto mucho ese sentimiento, pero también sé que los medios de comunicación, que las encuestas son una herramienta para manipular muchas veces un voto. Yo no confío, porque yo he estado más de un mes en las calles, desde antes de salir de la convención, yo escogí estar en despliegue territorial con Benito. Y nosotros desde antes salimos a informar. Este fin de semana yo estuve en San Fernando, en Nancagua, en Cunaco, en Quilemo, en Rancagua y en Machalí. En todas esas comunas. En Cunaco, una casa me dijo rechazo. Recorrimos muchas casas. No sé si la gente me estaba mintiendo, me agarraba buena y me decía yo apruebo y la apruebo. Y después a lo mejor votan. Pero mucha gente, y esa gente no está en las encuestas. El cariño de la gente no está en las encuestas. Nuestros apruebazos, que son multitudinarios, donde está lleno de artistas, lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de alegría, no está en la encuesta. Entonces yo llamo a que también nosotros tengamos esta esperanza, porque con esa esperanza, de aquí al 4 de septiembre, también nos transformamos en soldados de la prueba. Porque de verdad yo siento que estas encuestas, claro, el chileno, como individualista, como exitista, muchas veces, no quiere perder el voto. Y mucha gente dice, no, yo voto rechazo porque yo no pierdo el voto. Y yo le digo, pero si va a ganar en la prueba, va a perder el voto. No. Pero ojo con eso, que también el individualismo, nosotros estuvimos en un conversatorio con unas instituciones extranjeras donde hablaban de cómo la cohesión social se pierde porque el Estado abandona a su gente. Y las personas se sienten solas en Chile, porque han tenido que rascarse con sus propias uñas en salud, en educación, en vivienda, con pensiones indignas. Entonces, cuando no hay Estado, como existe en Chile, porque aquí no estamos hablando de que todo sea el Estado, estamos hablando de que en Chile ha ocurrido lo que en ningún otro país del mundo, en donde se ha vendido tu derecho.
tu derecho al agua, tu derecho a la educación, tu derecho a la salud, como en ningún país. Por lo tanto, cuando hay mayor derechos sociales, hay mayor cohesión social. Nosotros estamos trabajando para que con esta Constitución Chile sí sea más unido. Con esa convicción nos queda una semana para seguir convenciendo y para seguir diciendo, y infórmate, hay que aprobar para que pueda cambiar la cosa. Gracias, Damaris. Entonces, Ahora sí finalizamos con el Sí. último minuto de Don Benito. Sí, solo señalar, Reinaldo, que a lo que tú decías, y te agradezco la amabilidad también, los agradecimientos, trabajó mucha gente de la comunidad también, anónima. Nosotros lo veíamos como trabajaban, grupos que viajaban con sus propios recursos a regiones para tener audiencia, mucha gente. O sea, cuando me dicen, lo hicieron ustedes, yo diría que si uno suma la cantidad de gente involucrada es demasiada. Los movimientos de los pobladores, yo lo encuentro impresionante, la cantidad de gente vivía en conferencia de prensa en Santiago, con sus propios recursos, nadie los financia, ellos se financian a sí mismos, ya, y se movilizaron. Yo diría, agregar a lo que dice Damaris, que hay dos ámbitos en derechos fundamentales que es importante, los puedes leer, ¿cierto?, en el capítulo, que es la acción constitucional, que hoy día, ¿no es cierto?, se amplía a todos los derechos fundamentales, que va a ser regulado por una ley, ¿no es cierto?, solamente se va a hablar de progresividad en esa ley, y también la Defensoría del Pueblo. Ya que si ves cómo fue armada, tratamos de ver la experiencia internacional al respecto, y nos juntamos con el capítulo chileno que se ha llamado la Defensoría del Pueblo, una ley que nunca salió, ¿no es cierto?, y quedó constitucionalizado. Yo creo que allí vamos a ir caminando hacia el aseguramiento del cumplimiento de los derechos fundamentales, lo que hoy día el INDH no puede hacer. Está vinculado, ¿no es cierto?, y restringido a algunos derechos, y el INDH va a ser absorbido por la Defensoría del Pueblo. ¿Ya? Yo creo que ahí va a haber, respondo ahí a tu preocupación también. Y acerca del financiamiento que se ha hablado también, cuando leanse la norma 185, donde habla de la progresividad de los tributos, algo que a Chile le ha costado mucho. Dicen ustedes que, no sé, de los más de 300.000 millones de dólares, todo lo que tiene que discutir Chile, nosotros nos gastamos en el presupuesto de la nación como 80.000. Y de hecho, 80.000 deben venir 20.000 del cobre, ¿no es cierto? Y después, no sé, el resto vendrá de los impuestos, y una parte importante, más de la mitad, viene del IVA. Y el IVA es un impuesto regresivo porque afecta más a la clase media y a los más pobres. Entonces, esa progresividad tributaria la mandamos en una norma constitucional. Y entre otras metas debe tener la reducción de la pobreza y la desigualdad. Si alguno de ustedes ve el coeficiente de Gini antes de impuestos, ¿no es cierto?, es similar al nuestro. No sé, España puede tener un coeficiente Gini peor que el nuestro, Irlanda tiene uno peor, Portugal no fue el parecido al de Chile, que es la desigualdad, la medida de la desigualdad. Pero después de impuestos, España baja a un 0,30 y tanto, Irlanda un 0,30 y tanto, Portugal lo mismo. Y nosotros seguimos pegaditos por debajito del 0,5, ¿ya? Pero estamos ahí 0,47, ¿ya? Que se acentuó un poco después de la pandemia, eso peor. Entonces, ese tránsito nos ha costado mucho en Chile. Conocemos efectivamente que la tributación sea excesiva. Y acerca de lo que tú decías, Víctor, claro, nosotros no entramos a la convención para construir una constitución, Damaris y yo. No entramos para quedarnos con la de los 80. Y hubo otro grupo de personas, pequeño, pero que tenía harto un cierto bien mediático, que lo que entró fue para no hacer una constitución. Entonces, raro lo que pasó en Chile. Porque cuando tú haces asambleas constituyentes en el mundo, todos quieren hacer la constitución. Y las peleas son de cosas que hay que poner, pero no de quedarse con la constitución antigua. ¿Te fijas? Entonces, es extraño, es a la chilena, extraño. ¿Ya? Y claro, desde el día 1 comenzó el rechazo. Entonces, nosotros con Damaris y el resto de la gente no gastamos energía en eso. Tú nos puedes decir, aunque somos un poco ingenuos, pero no podíamos gastar energía en eso porque teníamos que estar abocados a la tarea. Y además tuvimos un periodo electoral. En muchas partes del mundo, ¿no es cierto?, cuando hay una construcción constitucional, tú detienes los periodos electorales. Porque justamente lo que quieres es que esté fuera de las tensiones electorales, porque contaminan la deliberación constitucional. Y eso, bueno, no se podía hacer en Chile, estaba la pandemia, se juntaron inclusive las elecciones cuando nos correspondió que nos eligieron a nosotros, ¿no es cierto? Se nos juntaron con otras elecciones y era una sábana gigante, ¿no es cierto?, donde muchas personas mayores no fueron a votar. Que habían votado en La Pintana, muchos de ellos dejaron de votar, pero no. Les dio susto ver esa tremenda sábana para poder ir a marcarla y no entendían nada. O sea que
se les trató de enseñar y todo, pero era muy difícil. Y después, bueno, está la cobertura mediática. Hoy día cuando estábamos con los comités de vivienda en Santiago haciendo el punto de prensa, escuché, yo no lo vi porque yo andaba en Temuco cuando ocurrió, que hubo una marcha para la vivienda, la más grande marcha que ha habido en Chile para la vivienda digna, no había existido nunca. Y en Santiago nosotros Carabineros calculó unas 50.000 personas, después hubo como 30 ciudades que también la tuvieron, y me parece que Televisión hizo algo, pero el resto de los canales no hizo nada. Y hubiesen habido 10 personas a lo mejor puestos en Manquehue gritando, ¿no es cierto?, por el rechazo, que habrían estado entrevistando. Entonces, y también ocurrió lo mismo que a mí me duele, ¿no es cierto?, con los de la Provaso. Ustedes veían la foto de la Provaso de Puente Alto, no es popular, no quiero decir los que a lo mejor han sido más grandes, pero vean la foto de Pudahuel. La foto de la Provaso de Pudahuel es gigante. Desde Puente Alto, no sé por los que han ocurrido en la distintas ciudades de Chile. Yo estuve en el de Talca. Y en el de Talca, no sé si alguien lo vio en la televisión. Y en Talca habíamos, yo creo que éramos como 9 constituyentes, no sé, pero éramos muchos. Pues nos juntamos, estábamos en distintas partes de la región, lo hicieron coincidir con la visita a nosotros, estábamos repartidos y nos llevaron en la noche a la plaza. Y era maravilloso, o sea, maravilloso. Y la gente con sus constituciones. Cuando tú dices que la gente no lee tanto, sí, yo estoy de acuerdo, pero hoy día se ha leído mucho más que nunca en la historia, mucho más. O sea, yo no hago, ¿no es cierto?, como comentarista, ¿no es cierto?, de libro y entrevistador, que dice que la gente no va a leer. Yo estoy admirado. Hice un video, se lo voy a mandar a la Dama, no sé si lo ha visto, que una niña que me fue a pillar en Puerto Montt, ¿lo viste? Porque no llegó, estábamos con Gaspar Domínguez allá y no llegó a la charla que teníamos que dar. Llegó tarde, llegó corriendo al mercado. Y me dijo, pucha, qué pena. Y le veo la Constitución y le digo, ¿qué es lo que tiene ahí? La tenía toda marcada. Abro la Constitución y se desplegó en una de las páginas, comenzó a desplegar, pero gigante. Comentarios de constituciones del mundo, comentarios de los artículos, cosas que ella no entendía. Y dije, no se pasó un estudiante. En Tirúa, la gran mayoría de las personas tenían su constitución, yo les decía, y tenía marcado lo que me quería preguntar. O sea, yo creo que ojalá las personas en este periodo alcancen a leer lo que yo digo que en esta región tienen que leer, que es el capítulo 2 y el capítulo 6. O sea, si ustedes tienen que recomendar algo, lean derechos fundamentales y lean lo que es la regionalización. O sea, y el resto, bueno, lo podrán leer después, pero por lo menos eso. Y seguir diciendo a las personas que esta es una constitución que nos va a humanizar, nos va a hacer un mejor país, nos vamos a tratar mejor entre nosotras y nosotros. La construimos colectivamente. Nunca se había construido una constitución así en Chile, ni menos paritaria. O sea, es algo totalmente distinto a todo lo que hayamos construido en el pasado. Muchas gracias. Bueno,